Vamos a continuar entonces con nuestro programa y vamos a compartir pantalla para presentar al primer panel. El primer invitado y experto es Javier Castellano, con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo de sociedades nacionales, fortalecimiento de la resiliencia y operaciones humanitarias a nivel global, y se ha destacado en su servicio al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Actualmente es el subsecretario general de Coordinación de Operaciones y Desarrollo de Sociedades Nacionales. Su liderazgo estratégico y operativo ha sido fundamental en la respuesta a desastres como el huracán Mitch en Centroamérica, la gestión de crisis de salud como la pandemia COVID-19, tsunamis, terremotos y otras emergencias. Bienvenido, Javier. Bernardo Castro, nuestro segundo experto, coronel de ejército, jefe de gabinete de ONEMI, actual Senapred, asesor de gestión de riesgo de desastre del Ministerio de Defensa, voluntario senior de la FICR, Federación Internacional de la Cruz Roja para la Delegación Cono Sur de América, punto focal nacional del Manuel Esfera, director académico del Diplomado de Gestión de Riesgo de Desastre, nueva institucionalidad y operativa, y bueno, también autor del libro Una historia sin fin, la gestión de riesgo de desastre internacional, con un enfoque hacia Chile. Tenemos también que darle la bienvenida a Juan Salazar, graduado en Teología con estudios de Ciencias Sociales, especialista en Derechos Humanos, Gestión Global de Riesgos y Políticas Públicas de Prevención de Desastres en América Latina, Central y el Caribe. Una vasta experiencia en coordinación y acciones para ayuda humanitaria, articulador de redes, migraciones y refugios en Chile. Actualmente trabaja en Brasil en gestión de riesgo de desastre. Y por último, vamos a presentar a nuestro moderador, Gabriel Paredes, psicólogo, máster en gestión de emergencias, experto en normas humanitarias, residente en Suecia, cuenta con una amplia experiencia internacional en gestión de proyectos humanitarios y fortalecimiento de organizaciones ante riesgos de desastre. Además, tiene una amplia experiencia internacional en liderazgo, ética y responsabilidad social. Muchas gracias, María Gabriela, y gracias a nuestros expertos panelistas que han tenido la generosidad de aceptar nuestra invitación y compartir unos minutos acá con público que nos está escuchando desde varios países y con múltiples traducciones. Quisiera dar unos breves instantes para que cada uno de los panelistas haga un saludo. Vamos a ir en el mismo orden, quizá, Javier. The floor is yours. Sí, bueno. Gracias. Javier Castellanos, ecuatoriano. Ahora mismo estoy en Dubái en la COP28, así que si es que hay un poco de ruido aquí, les pido y les ofrezco disculpas, pero es un gran placer acompañarlos. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo, Javier. Bernardo, el piso es tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Nueva Acrópolis por la oportunidad de poder estar aquí presente hoy día haciendo, espero, un aporte a esta iniciativa importante. Y bueno, feliz también de reencontrarme con viejos amigos, Javier, Juan Salazar, que los veo ahí en pantalla, Fabiola, así que espero que sea una contribución en este día tan importante que acaba de pasar y que ya tanta falta hace en este mundo hoy día. Gracias, Bernardo. Juan Salazar. Muchas gracias, estoy feliz de este momento, esta oportunidad de compartir las experiencias de cada uno, cada una, y con certeza absoluta va a ser un día muy provechoso para todos nosotros. Excelente, gracias. A manera de contexto, y usando el referente del Global Assessment Report del presente año, el número de desastres en mediana y gran escala se ha duplicado en las últimas décadas. Se prevé que esta tendencia continúe en el futuro y acentuado claramente por el cambio climático, el tsunami demográfico, el proceso de urbanización, lo cual nos aumenta la exposición a riesgos, los desastres
se exacerban, la pobreza y la desigualdad, por supuesto, no ayudan. Y a pesar de los avances que ha habido en este sentido, hay grandes desafíos: la falta de conciencia del riesgo, la falta de preparación y la falta de coordinación principalmente. Dentro de ese contexto, me permito poner a los panelistas una primera pregunta y tendrán 4 minutos para responderla. Si gustan y están de acuerdo, usaremos el mismo orden que hemos tenido en las presentaciones iniciales. La primera pregunta, que tiene 2 componentes, dice: según su experiencia, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre el voluntariado organizado y el voluntariado espontáneo en términos de eficacia y eficiencia en la respuesta a situaciones de emergencia? ¿Existen situaciones o contextos específicos en los que uno de estos enfoques tiende a ser más efectivo que otro? Entonces damos la palabra a Javier. Muchas gracias por tu contribución. Perfecto, muchas gracias, Gabriel, y saludo para todos y para todas. Mira, la pregunta es muy interesante. Quizás yo partiría del hecho que el voluntariado organizado comprende sobre todo los objetivos y la misión de una institución y respeta los valores organizativos como componente clave de las políticas institucionales. Yo creo que en la introducción se habló muy bien de la disciplina que debe haber, y esa disciplina del voluntariado organizativo también tiene que ver con la rendición de cuentas en las acciones que se emprendan de alguna u otra manera. Y además tiene mucho que ver también cómo el voluntariado organizado tiene un respaldo institucional detrás de ellos. Si le vemos rápidamente al voluntariado espontáneo, y voy a decir espontáneo cuando ocurre una situación de desastre y aparece el voluntario espontáneo, tiene o busca una acción inmediata de carácter temporal, de impacto bajo, que cumple con la motivación emocional de solidaridad y de compromiso solidario, de ayudar, y termina con la sensación de la misión se ha cumplido y de satisfacción personal. El tema es que en el voluntariado espontáneo y el organizativo, la clave es cómo instituciones pueden aprovechar del voluntariado espontáneo en lo organizativo. Y si les pongo un ejemplo, durante COVID, para citar el ejemplo, la Cruz Roja Española tuvo 25,000 voluntarios espontáneos. Y la Cruz Roja Española tuvo la opción de, 1, aceptarlos, 2, asegurar que tengan una acción, y 3, de cuidar a ese voluntario espontáneo para que pueda ser parte de un voluntariado para el futuro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el valor del voluntariado espontáneo es significativo en las organizaciones, y más aún cuando se trata de situaciones de emergencia. El tema es cuál es el nivel de preparación que tienen las organizaciones para recibir el voluntariado y cuál es el nivel de apertura que se requiere para recibir al voluntariado. Y ese es muchas veces el voluntariado espontáneo no encuentra en las organizaciones la apertura y el espacio, y se pierde una gran oportunidad de talento humano en muchas ocasiones. Lo que sí quiero mencionar es que uno de los temas claves del voluntariado organizativo, cuando uno mide el impacto se va a medir a largo plazo, y siempre se va a medir. Un voluntariado organizado evita la duplicación, mejora la coordinación, mejora el uso de los recursos, tanto humanos, financieros, tecnológicos, etcétera. Pero que si es que es capaz de aprovechar el voluntariado espontáneo, multiplica en eficiencia. Ahora, cuando se trata de un voluntario, cuando se trata de la acción voluntaria de primera línea, sea en una situación de desastres o de conflicto. Déjenme poner el caso de ahora mismo Israel-Gaza. El voluntariado de primera línea es aquel voluntario que necesita la formación.
y necesita los conocimientos y necesita tener una estructura organizativa para trabajar. El voluntariado que hemos tenido de primera línea en Ucrania, se necesita los instrumentos, las condiciones de operación. Y tener voluntariado espontáneo en esas condiciones supone mayor riesgo que beneficio para las instituciones y para las propias personas. Por ende, para nosotros el tema clave es la formación del voluntariado en todas sus formas. Y quiero terminar diciendo, tomo las palabras del inicio de la conferencia. La palabra dignidad es fundamental y forma parte de los valores del trabajo de acción. Y una de las grandes diferencias de la acción humanitaria es si uno planifica en función de la dignidad o planifica en función de un proyecto o una acción. Y cuando uno planifica en función de la dignidad, los componentes de acción y la responsabilidad de la acción es completamente diferente a la hora del impacto. Y quizás uno de los retos fundamentales que se tiene en la actualidad es planificar en función de eso, no en función del proyecto. Y bueno, termino ahí y espero que me haya tomado los 4 minutos o menos. Bien, con esa pregunta y sumado a los comentarios tan interesantes que nos ha hecho Javier, doy el paso a Bernardo. Ahora, Bernardo, the floor is yours. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias una vez más. Voy a tratar de colocar varias en este comentario. En primer lugar, voy a dar mi calidad como experto en materia de gestión de riesgo de desastre. Estamos transitando desde lo que era la gestión de desastre a la gestión del riesgo. Pero, y tal como lo dice, ¿no es cierto?, el marco de Zendaya actualmente en nuestra actual Carta de Navegación, como cuarta prioridad señala, ¿no es cierto?, la preparación, una respuesta eficaz y eficiente. En ese contexto debemos situar el tema que nos estamos hoy día abordando. Pero también hay una larga historia, porque se confunde muchas veces la solidaridad con el voluntarismo y la acción, como decía Javier, la acción humanitaria, de tal manera de que hay aquí un mixing de cosas. Recordemos que la resolución 46.182 del año 1991 le asigna al Estado la principal responsabilidad de proteger a su población. Por lo tanto, así como decimos que la reducción de riesgo de desastre es un tema del Estado, la acción humanitaria y esta actividad que nosotros estamos viendo en la preparación fundamentalmente del voluntariado, que es trabajar y actuar dentro de un sistema, o sea, en forma sistémica, no asistémica, porque lo contrario sucede lo que la experiencia nos indica, que cuando el voluntariado se mueve por ese instinto de cooperación, de colaboración y lo hace en forma sistémica, aquí hay profesionales que tienen vasta experiencia en eso, más que ser parte de la solución, pasan a ser parte del problema. Porque al actuar en forma desorganizada, se empieza a representar lo que es al comienzo en esta presentación. Empiezan a aparecer esta imagen de lo que es el turismo de emergencia. Entonces, asiste personas y ahí entonces empiezan a tocarse temas tan relevantes, entre los cuales, entre paréntesis, están los medios de comunicación social, que cumplen un rol fundamental en esa parte, porque muchas veces mellan gravemente, por ejemplo, este principio humanitario que significa la dignidad humana, entrevistando a las personas que ya están siendo afectadas por situaciones tan graves. Entonces hay una serie de temas asociados que justamente al no tener claridad, al no haber una capacidad, yo en un momento determinado hablaba de trabajadores humanitarios, muchas veces me corregían, pero cuando me refería a trabajador humanitario, a un voluntario que sea competente, o sea, que esté debidamente capacitado, preparado, entrenado y equipado y certificado. Pero que lo contrario, entonces se empiezan a presentar situaciones. Ejemplo, en el caso de Chile, yo siendo jefe de gabinete de la ONEMI, nos sucedió en el caso de los grandes incendios de los Cerros Valparaíso. Y de la noche a la mañana nos pidieron 2.000 pares de guantes y de zapatos de protección. Y no sé por qué, ¿de qué se trata esto? Bueno, habían llegado voluntarios no convocados, fueron autoconvocados por las universidades, por diferentes organizaciones, y claro, se encontraron en una zona de crisis donde habían
fierros, latas. Entonces los voluntarios empezaron a sufrir el impacto de lo que significaba estar en una zona. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío en el sentido de que el voluntariado es fundamental. Las cifras ayer solamente salieron una cifra en el caso de Chile, después del COVID, es impactante en la forma como ha bajado el índice de voluntarios. O sea, pareciera que el impacto que generó el COVID en el aula virtual, todas estas cosas que se hacían trabajando de la casa, llevó al voluntariado a refugiarse entre sus ritmos, el personalismo, individualismo, y como el concepto que involucra el voluntariado de poder asistir a otro que lo necesita, porque obviamente lo más importante que lo que es prevalecer, ¿no es cierto?, la dignidad de las personas, asistir es lo que se necesite, no es lo que yo creo que debo asistir. Entonces, cuando se logra definir bien eso, yo creo que ya empezamos a conversar de un acceso, de un trabajo del voluntariado mucho más eficaz y eficiente. Eso por ahora. Excelente, Bernardo. Es muy claro tu planteamiento y muy interesante también. Vamos a dejar la palabra ahora a Juan para poder sumar sus comentarios de su experiencia a esta pregunta y a lo dicho por los otros panelistas. Adelante, Juan. Muchas gracias. Bien, voy a partir con una afirmación que de alguna manera ya se habló. Es la siguiente, que las acciones voluntarias son parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, son inevitables, innegables y no se pueden impedir. Porque eso es parte del ser humano. Entonces, dicho eso, hay unas palabras que son muy potentes, tienen mucha sabiduría, mucho contenido. Por ejemplo, el hecho de hablar de voluntarios espontáneos y voluntarios organizados. La palabra "y", que es una conjunción copulativa, es decir, que une, que liga, que mantiene la necesidad de seguir juntos, aún las diferencias que pueden existir entre nosotros. Cuando uno habla de voluntario espontáneo versus voluntario organizado, ahí comienza el problema. ¿Por qué? Porque la preposición versus indica oposición, indica enfrentamiento y conflicto. Entonces nuestro primer punto de partida es que en un contexto de desastre, todos debemos sentirnos parte de algo mayor. Tenemos que sumar. ¿Por qué? Porque esto no es simple. Yo traté de hacer un listado de quiénes son los actores en un desastre. Y como bien habló Bernardo, hay actores que tienen el deber de responder, mas hay otros actores que están voluntariamente. Entonces, por ejemplo, el primer actor en un desastre son las personas afectadas, son las víctimas. Ellos son el primer actor en un desastre y todos los demás actores que vienen detrás son para realizar una acción para minimizar ese efecto y no generar otro daño sobre el que ellos ya experimentan. Están los organismos oficiales especializados, están los organismos no gubernamentales de respuesta que también son especializados y a veces tienen mucho más especialización que los organismos oficiales. Los organismos, las iglesias, las empresas, los donantes, los organismos voluntarios organizados y también los voluntarios espontáneos. Entre todos estos actores hay una permanente tensión entre la competencia y la cooperación. La historia reciente en la respuesta, lo que más prima es la competencia entre estos actores. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Aquí
Para mí hay que hacer un cambio, una mudanza cultural que parta más atrás, que sea, en este caso la palabra clave, que sea preventiva, que sea preparativa y que tenga una dimensión mucho más allá de la respuesta, mucho más allá de la acción del momento que acontece. Entonces, esa cultura de la reacción nos está limitando mucho y nos está demorando mucho en esa respuesta oportuna y necesaria. Entonces, la palabra prevención es clave en el tema del voluntariado. Esa capacidad de prever antes las acciones que debemos realizar. Entonces, para mí el trabajo del voluntariado no es solo dentro de la respuesta. Para mí el trabajo principal de todos los actores es un trabajo antes de que acontezca un desastre. Eso. Excelente, Juan. Muchas gracias. Supremamente importantes los aportes de nuestros tres expertos. Recuerdo que después de Sendai, Tommaso Di Michele, muchos lo conocen perfectamente, de la Federación Internacional de la Cruz Roja, hizo una divulgación del marco de acción de Sendai. Tuve la oportunidad de escucharlo en Chile y él dijo: hasta ahora la Cruz Roja ha sido conocida por suturas, por camillas, por respiración, asistencia cardiovascular. Dijo, pero desde hoy será conocida como una institución educativa. Queremos llegar a 1.000 millones de personas y aún eso es poco por todo lo que se viene sobre la humanidad. Escuché esas palabras, no niego, con un poco de escalofrío, pero sí también con mucha certeza de que lo que más se necesita, y me alineo con lo que dice Juan en este momento, es la educación, y de manera preventiva. Yo creo que más allá de las intervenciones a gran escala, el primer acto humanitario es conocer y ayudar a tu vecino. Por definición, desastre es aquello para lo cual no alcanzan los recursos, por definición. Si los recursos alcanzaran, si yo puedo levantar el teléfono y llamar a la fuerza pública, a protección civil, a los bomberos o algo, no sería desastre. Entonces no solo es un deber y una responsabilidad, sino también la forma más eficaz de prevención y de respuesta humanitaria, ayudar al vecino. Por estadística, 70% de los damnificados son ayudados en primer lugar por sus vecinos y familiares. Aparte de que eso estratégicamente implica proximidad geográfica, conexión y resiliencia comunitaria, conciencia de las necesidades locales, fomento de solidaridad y empatía, un modelo descentralizado y escalamiento de recursos. No me salgo de Sendai. Entonces, en ese contexto, planteo la siguiente pregunta, para los cuales también los panelistas tendrán 4 minutos. Dice que en un mundo de riesgos crecientes, donde las personas necesitadas de ayuda humanitaria tendrán que ser ayudadas primero por sus vecinos o gente de la calle, ¿cómo pueden las organizaciones de voluntariado y las instituciones gubernamentales adaptarse para fomentar una mayor participación de la sociedad civil en labores de voluntariado? Según su experiencia, ¿qué estrategias exitosas se han implementado para aumentar el compromiso de jóvenes generaciones y formarlos para actividades de ayuda humanitaria? Y antes de darle la palabra, recuerdo algo a partir de lo que dijo Javier. Después del incendio de Valparaíso, donde las universidades invitaron a sus alumnos a subir a los cerros para ayudar, si mal no recuerdo, Bernardo, la cifra fue de 100.000 personas voluntarias, pero turistas, que se subieron a los cerros. Se detenían buses que iban desde Santiago llenos de gente para impedir el acceso. Después de eso hicieron un sitio web donde se podían inscribir voluntarios y reunieron una cifra también de muchos decenas de miles. Y nos invitaron a la red humanitaria chilena. Estuve presente en la reunión, como estuvo Cruz Roja y muchos otros. Dijeron, miren, tenemos una buena noticia. Tenemos 20.000 voluntarios inscritos para que ponerlos a su disposición. Todas las organizaciones humanitarias, todas rechazaron. Dijeron, no tenemos suficientes recursos,
gente que necesita mucho equipamiento, mucho entrenamiento, que necesita coordinación, el camino es muy largo y requiere recursos que no tenemos. Entonces me alineo con la preocupación que planteó Javier. O sea, hay talentos que se están desperdiciando. Pero ¿qué hacer sabiendo que el problema ahora planteado es un problema que apenas empieza? Bueno, dejo la palabra a nuestros panelistas. Vamos del mismo orden, Javier. Quizás plantear 4 puntos en este sentido. El primero tiene que ver con el deber del cuidado al voluntariado. Y el deber del cuidado es fundamental. Aquí hablamos de la seguridad del personal voluntario, estamos hablando del bienestar del voluntariado. Y se trata de una responsabilidad de cualquier organización. No se trata de tener voluntarios o voluntarias únicamente, sino que las instituciones tienen que garantizar que el deber del cuidado está debidamente tomado en cuenta en la planificación. El segundo punto tiene que ver con que existan los sistemas necesarios para que el voluntariado tenga el debido tratamiento. Les doy un ejemplo. Seguros médicos para el voluntariado en situaciones de emergencias. Es muy importante. Apoyo psicosocial para el voluntariado que está haciendo su trabajo en el terreno. Capacitación y formación al voluntariado de manera constante. Código de conducta del voluntariado. ¿Qué es lo que se espera de él? ¿Cómo formarlo al voluntario en sus códigos de conducta? ¿Qué son los temas en donde no existe tolerancia a la acción voluntaria que puedan afectar la dignidad de las personas? Eso significa que debe haber un sistema que acompañe al voluntariado para garantizar que esto esté tomado en cuenta. Ahora, cuando hablamos de política pública, deben haber leyes que favorezcan a la acción voluntaria. El no tener leyes que favorezcan la acción voluntaria simplemente limita justamente el desarrollo de capacidades dentro de las instituciones. Y quizá les doy un ejemplo. En El Salvador existe una ley donde el voluntariado de la Cruz Roja, cada vez que ocurre un desastre, durante 15 días, puede dedicar, si trabaja en cualquier sea sector público o privado, durante 15 días tiene el derecho de unirse a la labor de la Cruz Roja. Eso es a través de una ley del voluntariado. Pero debe haber otras leyes que motivan a la acción del voluntariado. Y en los países donde se ha logrado las leyes, esto funciona bien. Finalmente, jóvenes generaciones. Cuando hablamos de jóvenes generaciones, igual las instituciones tienen que invertir. Les doy ejemplo, les decía que estoy ahora mismo aquí en Dubái. Aquí la mitad de nuestra delegación son jóvenes voluntarios que participan en los debates, que son panelistas en las diferentes debates que se generan aquí en las conferencias y que se les da la oportunidad de desarrollo de liderazgo. Entonces, una de las funciones que normalmente hacemos con jóvenes es fomentar el liderazgo de la juventud para que puedan trabajar y además desarrollar programas de juventud, de jóvenes como agentes de cambio. Y también invertir en el tema de tomar riesgos como instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa anual en donde apoyamos a la juventud a desarrollar proyectos. Participan en unos programas de jóvenes para jóvenes en proyectos de cambio climático, prevención para desastres, de salud, etcétera. Y a su vez una formación de cómo ellos podrían presentar sus proyectos y sus propuestas de trabajo. Eso, a largo plazo, tiene el beneficio que la juventud no solamente tiene un compromiso con la institución, pero también tiene una conexión con los valores institucionales y lo que buscamos como institución. Ahí me paro, yo creo que espero que no me haya pasado de tiempo. Estás con un timing perfecto, Javier. Gracias. Bernardo, estoy a la palabra. Bueno, aunque no teníamos coordinado la respuesta con los otros expositores, veo que tenemos como una unidad de criterio. Eso me alegra mucho porque veo que estamos todos más o menos conectados con el tema, con el problema.
Mire, en términos generales, el 27 de febrero del año 2010, que se mencionó aquí en Chile, y particularmente yo me encargo académicamente de representarlo como un punto de inflexión en mucho orden de cosas en el caso de Chile, y particularmente en esta materia, en materia de lo que se relaciona a asistencia humanitaria. O sea, si alguien quiere estudiar algo de lo que no se debe hacer en materia de asistencia humanitaria y el voluntariado, hay que estudiar el caso de Chile, el 27F, porque llegó ayuda que nadie pidió, participaron en organizaciones que nadie sabía que existían, etcétera. Bueno, de hecho, el Estado de Chile no tenía conocimiento, o no, Javier, de que existía, por ejemplo, el proyecto Esfera. No se sabía cuál era el rol de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Se confundían organizaciones, algunos pensaban que hablaban del Comité Internacional, sin saber que el Comité ve temas relacionados con las guerras, con los conflictos, tratados de Ginebra, etcétera. Son dimensiones distintas del derecho internacional humanitario con el derecho internacional de los derechos humanos, el cual que nos aboca a nosotros. Así que ese es un punto de inflexión. El 2011 en Chile se publica una ley, la ley 20.500, ¿o no, Juan? La ley 20.500 en Chile habla justamente de la participación ciudadana en la organización, y señala taxativamente, no puede tener fines ideológicos, en primer lugar. Tuvimos una larga conversación ahí con este sistema, justamente con la red humanitaria de Chile, para poder hacer una separación de lo que era el voluntariado desde el punto de vista de lo que se buscaba, la participación ciudadana en procesos a nivel de políticas públicas respecto a lo que era el voluntariado en materia en ese momento, de gestión de desastres. Así que eso son cosas importantes. Lo que estamos hablando hoy día está contemplado dentro del concepto que dice la resolución 71C44. Perdone que yo mencione tantos temas jurídicos, porque estoy en este momento en esa función hoy día en el diplomado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Finisterra, pero la resolución 71C44 define muchos de estos temas, los dejó definidos, y la gobernanza, por ejemplo, la gestión del riesgo de desastre implica dentro de sus principios la participación ciudadana, la transparencia, la participación y la eficiencia. Son los 4 grandes principios de la gobernanza. Y hoy día Chile, desde el año 2021, lo que justamente decían los panelistas anteriores, contamos hoy día con una nueva institucionalidad. La Oficina Nacional de Emergencia, que estuvo casi 50 años, se llamaba Oficina Nacional de Emergencia, o sea, emergencia es sinónimo de respuesta. Hoy día estamos hablando del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y que habla justamente de lo que decía Juan, de la prevención. Ahí y a este sistema están invitados, o sea, no solamente invitados, están convocados por ley ahora todos los organismos públicos y privados. O sea, en otras palabras, todos. Toda la sociedad como un todo tiene espacio de participación, y dentro de ello, por supuesto, las organizaciones asociadas al voluntariado. Pero paradojalmente, por ejemplo, la Cruz Roja chilena, Javier, como tú lo debes saber, todavía no está integrada al sistema. Entonces, y resulta que es una organización de primera línea. Entonces, hay temas de esa naturaleza que tienen que ser abordados, digamos, en talleres, en actividades de este tipo. Hablar del manual Esfera, en proceso de preparación, o sea, gracias a la federación, como decía Gabriel, recién ahí, a partir después del año 2011, empezamos a hacer los primeros cursos del manual, cuando se habla proyecto Esfera, hoy día el manual Esfera. Entonces, se han hecho hartos avances en esta materia, y no hay que olvidarse que resulta que lo más importante de esta actividad es paliar, mitigar el sufrimiento humano. Entonces, cuando Javier hacía referencia al apoyo psicosocial, el gran impacto, con esto finalizo, Gabriel, que se producen los grandes desastres, llegan muchos, siempre digo, pongo un ejemplo, perdonen lo simple, que es como los funerales, siempre en los funerales llega mucha gente, parientes que ni siquiera no había visto, ¿ya? A las 24 horas ya quedan menos, y después de las últimas 72 horas ya queda solamente la familia sola. En situaciones de emergencia y catástrofe pasa exactamente lo mismo, y en la gran demanda, la gran solicitud que hay es de apoyo psicosocial. El manual Esfera habla de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, hoy día existen herramientas, instrumentos de gestión que nos permiten justamente abordar estas materias. Entonces, hay tarea, hay instrumentos. Está faltando que las organizaciones los tomen y lo hagan propio. Ya. Me pasé un poco, Gabriel, pero tú me perdonas. No, está perfecto, no te preocupes. Más que lo amerita, Bernardo, eres una enciclopedia. Por ahora, Ya, muchas gracias. a Juan Salazar.
Bien, voy a tomar de la pregunta el tema de estrategias, no sé si exitosas, pero estrategias que recogen todas las experiencias acumuladas. Eh, Aquí es por todos nosotros sabido que cuando ocurre un desastre, ocurre primero en la comunidad. En la comunidad, es decir, con las personas. Y no solo en el caso de acá de Brasil, sino de Chile y en toda América Latina, Caribe, las posibilidades de respuesta de los organismos especializados, en algunos casos, sin ser especulativo, en algunos casos es casi una hora después que acontece el desastre. Entonces, una de las experiencias que yo estoy trabajando aquí en Brasil es justamente trabajar en función de esta mudanza cultural, trabajar con las comunidades, trabajar con las escuelas, con las crianzas pequeñas. Yo vine a escuchar, yo tengo 65 años, vine a escuchar del proyecto Esfera cuando tenía más de 50 años. Hoy día en las comunidades y en la escuela, niños de 6, 7 años ya están escuchando del proyecto Esfera, ya están discriminando lo que es ayuda y lo que no es ayuda. Ya están escuchando a los 6 años sobre principios humanitarios. Oh, escuchen eso. Es ahí para mí donde comienza el voluntariado. No en los jóvenes ya están grandes. Si queremos realmente una mudanza, un cambio cultural, tenemos que necesariamente comenzar el voluntariado desde la escuela básica. Y, Gabriel, puedes mostrar la imagen que para mí es resumen, es el motor de esta propuesta de trabajo, que no es un invento mío, sino que es una propuesta metodológica que ya está asumida por la plataforma global y también por muchas otras organizaciones que tienen este trabajo de prevención. Lo que ustedes están viendo ahí es un gen que tiene para mí mucho sentido, incluso los colores. No son casuales los colores. Más lo que quiero hablar a ustedes es que este proceso requiere por lo menos identificar esta estructura que tiene engranaje, es decir, que todo está ligado uno con otro. Y en esta propuesta de cambio cultural, de preparación para el voluntariado, considera estos 4 pilares. Y estos 4 pilares son aplicables a la escuela, a la comunidad, al municipio, puedes aplicarlo en cualquier espacio. Entonces, estos 4 pilares, que es el de instalaciones seguras, que es la base. El segundo pilar, que es la administración del desastre, cómo yo hago gerencia de lo que aconteció durante, pero principalmente antes que eso pueda acontecer. El tercer pilar, la reducción de los riesgos y la educación para la resiliencia. Este pilar es clave en el sentido de que logra estar acompañando justamente a eso que hemos señalado como una necesidad que tiene que ver con el apoyo psicosocial, el apoyo tanto a las personas que realizan las acciones de voluntariado, de ayuda, como a aquellos que no, que la sufren, que sufren el desastre. Y el cuarto pilar, que es un agregado que yo incorporé en este proceso, en esta metodología, que es la memoria de los desastres. Y aquí en la memoria se juega mucho y todo el tema de cómo aprender de lo que aconteció en el pasado para no repetir que acontezca nuevamente en el presente y en el futuro inmediato. Entonces, estos 4 pilares que están ligados entre sí permiten en gran medida iniciar este proceso de mudanza cultural, más reforzando nuevamente que para mí la estrategia
El llamado es que el proceso de voluntariado tiene que comenzar desde la básica. Incluso acá en la experiencia es desde el kinder. Desde el kinder ya estamos trabajando esta temática, este gran desafío. Eso. Gracias. Excelente, Juan. Gracias. Me encanta escucharte hablar de niñez, de juventud. Sin duda creo que es el camino a seguir. Javier también ha mencionado la importancia de desarrollar el liderazgo en temas humanitarios en la juventud. Por supuesto, Bernardo, limitarnos a que demos un enfoque sistémico a este esfuerzo. Eso me lleva a una pregunta del público vinculado también con este tema, sobre las nuevas generaciones, cómo pueden las organizaciones y las instituciones gubernamentales atraer y retener a los jóvenes voluntarios a largo plazo, más allá de situaciones de emergencia puntual. En cierta ocasión dividí la población mundial, que es 8.000 millones, para la población económicamente activa, que son cuántos, 1.600, que da un índice 2.2. Quizá podríamos decir que una persona que trabaja debe producir para satisfacer las necesidades de 2.2 personas, para que la sociedad apenas subsista, no para que se desarrolle. Este hecho da lugar a muchas reflexiones. Vamos a elegir una de ellas. Si no se trabaja, si los niños y ancianos no trabajan, los que realmente trabajan, es decir, sostienen el mundo con su productividad intelectual, artística y etcétera, son los que producen los bienes y servicios que necesitamos la humanidad para satisfacer nuestras necesidades, impulsar el cambio, la innovación. Deberíamos entonces afirmar que la juventud no es solamente un bien individual, sino que es un bien social, un patrimonio social. Es un recurso que debe ser protegido, promovido, desarrollado. Las sociedades deben invertir en la juventud para que puedan desarrollar su potencial y contribuir para la construcción de un futuro mejor para todos. Esto nos lleva al concepto de educación, educar a los jóvenes para buscar no tan solo su propia realización, porque eso no es una garantía de que lo logre, sino también para servir al otro, para hacerse cargo de los problemas del otro de manera eficaz, situación que está garantizada que vivirá, y para lo cual los sistemas educativos todavía no lo están preparando adecuadamente. ¿Qué hacer en el ámbito de la educación para esta formación preventiva hacia las necesidades humanitarias en la humanidad? Tenemos 3 minutos para este bloque por panelista y empezamos con Javier, si estás de acuerdo. Gracias. No, quizás plantear en enero del 2024, nosotros en la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja vamos a lanzar lo que llamamos, en sus palabras en inglés, Red Education. Educación roja sería en español, pero ¿qué es lo que significa esto? Nosotros hemos desarrollado 80 currículums para escuelas, y estos currículums son sobre varios ámbitos, unos relacionados con cambio climático, otros relacionados con medio ambiente, relacionados con salud, con epidemias, con migración, con trabajo con desplazados, con principios fundamentales, con temas de desastres y con temas de trabajo con personas con discapacidad, el trabajo de género, el rol de la juventud como agentes de cambios en las comunidades. Y la educación red que estamos lanzando, lo que busca es justamente que el joven sea un agente transformador en su casa, con su familia, en su comunidad, en su escuela y en la sociedad. Y para ello lo que se requiere es una inversión permanente de trabajo con escuelas, pero el mundo en el que vivimos, lamentablemente hay muchos jóvenes y niños que no tienen el privilegio de la educación. Entonces la educación no formal forma parte de un trabajo fundamental para llegar a esos grupos que tienen condiciones de vulnerabilidad más grandes
niveles de marginalización más grandes, etcétera. Pero hay un gran reto en todo esto, porque lo que les estoy diciendo suena bien, pero lo grave es cuando en un país existen más de 1.000 idiomas o más de 20.000 idiomas, como en la India, o lenguajes, y nosotros estamos evitando, lamentablemente por la falta de recursos, de que la inclusión dentro de la educación sea también a través de la lengua. Y entonces eso es uno de los grandes retos que tenemos. No basta con que tengamos un producto como el que les acabé de decir, con 80 currículums en español. Yo soy ecuatoriano y en mi país hay 20 lenguas. El reto es cómo convertir esa formación en 20 lenguas. Porque si no estamos fomentando una cultura también de la lengua y de toda la riqueza tradicional de las culturas indígenas, por ejemplo. Y recuerdo, y voy a cerrar con esto, alguna vez estábamos haciendo en Guatemala un documento sobre gestión del riesgo. Estoy hablando a inicios de los 2000. Y trabajamos con grupos indígenas. Y los grupos indígenas nos dijeron, no, queremos que este documento en español lo traduzcamos a nuestra lengua maya. Pero esto tenía gráficos también. Y tuvimos una serie de retos porque por lo que para nosotros era un riesgo, para la comunidad indígena era un valor. Es decir, vivir al lado del volcán, eso es una riqueza para las comunidades indígenas mayas. Para nosotros era un riesgo. Y había que trabajar conjuntamente para decir cómo podemos hablar el mismo idioma, respetando su cultura y comprendiendo el riesgo. Y lo pongo así de esta manera porque el trabajo con las comunidades es un trabajo de interacción, no de imposición. Es un trabajo de diálogo, de conocer la cultura, de conocer los valores y las creencias dentro de las comunidades y cómo a través de ese diálogo uno puede conectar temas educativos con las comunidades también. Entonces, termino con ello en el sentido de decir que cuando hablemos de educación va a ser muy importante la inclusión como elemento clave en materia de la gestión del riesgo a desastres o de la acción humanitaria. Muchas gracias, Javier. Me encanta oír hablar de diálogo. Parte de todos los otros temas que han salido, va a ser un esfuerzo de síntesis demasiado grande para mí el poder recoger todas esas perlas que nos está dejando este panel. Gracias a todos. Bernardo, 3 minutos, the floor is yours. Sorry, perdón. Bueno, la introducción que hizo Javier es como para el 3er congreso, 4º congreso, no sé, es un congreso específico, es un tremendo tema. Yo creo que ahí está, Javier, yo creo que ahí está la esencia, ahí está el tema en este momento. El marco de Sendai nos señala justamente, no por casualidad como primera prioridad, la comprensión del riesgo, primera situación, y llama a la academia, llama a los profesionales, a los expertos que hagamos ese aporte. Yo por lo menos es lo que yo trato de hacer desde la comunidad, desde lo familiar hacia arriba, ¿ah? Así más o menos lo tengo diseñado. Entonces hablo yo de evangelización, ¿ah? Esa es mi palabra clave, ¿ah? Y el libro como tal es como el catecismo hoy día, ¿ah? O sea, ahí está la información, ahí está la base. Muchas veces se habla de que no hay voluntad política, que hay una desconexión entre el deber ser de las necesidades de la población en estas materias, y esto surge bajo una concepción de gestión de riesgo reactiva. O sea, ¿para qué hablar? Chile somos campeones mundiales en gestión de riesgo reactiva, y ahora estamos en este cambio de paradigma hacia la gestión del riesgo de desastre, que es realmente un proceso no fácil de desarrollar. El sistema está recién instalado, y me entrevisto con muchas autoridades, y lo que más los inmoviliza es lo que decía Javier, la falta de conocimiento de qué se trata, cuál es el problema, cómo se supone que se debe abordar. Entonces la gobernanza para la gestión del riesgo de desastre que está debidamente identificado, de qué manera poder hacerlo,
O sea, tiene que ser participativo y obviamente el tema de género no es un tema ni de feminismo, ni mucho más, es bastante más amplio. Hoy día en un mundo, en una aldea global, piensen ustedes que en el caso de Chile estamos hablando de 18 millones de habitantes y hoy día tenemos ya casi cerca del 10% de población migrante. Y resulta que para lo que nosotros muchas veces los chilenos es algo normal, cuando tenemos que atender a personas que ya son vulnerables, que se instalan a vivir en campamentos, en zonas altamente de alto riesgo, y para no seguir, digamos, o sea, porque estamos hablando, obviamente yo a un venezolano le ofrezco una empanada y me dice, no, prefiero una arepa, porque hay temas que son, tal como decía Javier, o sea, las personas en la cultura, hay mucha información. Los pueblos ancestrales no es como para sacarse la foto, perdonen que sea tan directo, no es como para sacarse una fotografía y publicarle que estamos cerca de los pueblos ancestrales. Ahí está la información histórica, ellos son los que saben lo que pasa con la naturaleza. Por eso nosotros hace mucho tiempo estamos hablando que los desastres no son naturales. Los desastres son el resultado de malas decisiones, de malas planificaciones territoriales, de deficientes sistemas, de falta de educación y de capacitación. Entonces, obviamente que hoy día estamos enfrentados a una realidad. Los desastres de origen natural, como los generados por el hombre, van a seguir siendo, particularmente los que están asociados a los hidrometeorológicos provocados por el cambio climático, van a seguir siendo cada vez más agresivos, sucesivos, impactantes. Ya no estamos hablando de sistemas frontales, ¿no? Estamos hablando de ríos atmosféricos. ¿Ah? O sea, un meteorólogo me decía, es como que si fuera pasando el río Amazonas por arriba de la atmósfera, y que de repente como se abre una compuerta y cae una cantidad de agua que nunca había caído. Entonces se inundan ciudades que nunca se han inundado, empieza a nevar donde nunca había nevado, y no voy a seguir. O sea, entonces la comprensión del riesgo es un tema clave para poder justamente enfrentar la necesidad. Y finalmente, estuve hace un par de días atrás en la Universidad de Concepción, en un seminario internacional sobre aldeas globales resilientes. Y pude darme cuenta, una vez más, como estoy en contacto con la juventud se interesa por esta materia cuando ve que hay fundamento. Escuchen bien, no de concientización. Y esto le llama la atención, de concienciación. O sea, como nos señalan nuestros instrumentos en materia de, que ahí se resumen en términos generales todos los principios monetarios. Concienciación, o sea, de tomar conciencia. No de imponer una ideología bajo una concepción de concientización. Entonces, y eso obliga, entonces en una universidad dije, bueno, ¿y quién prepara a quién le enseña a los que tienen que enseñar? Y todavía estoy dando la respuesta, porque si tenemos un programa integral de seguridad escolar y si el profesor no sabe de qué se trata, ¿cómo lo va a enseñar? Obviamente que es un tremendo desafío para un mundo mejor. Espero que lo logremos en este proceso de evangelización. Gracias, Gabriel. Muy bien, Bernardo. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra para la misma pregunta a Juan. Tienes 3 minutos. Voy a hablar un poco de la experiencia mía de trabajo aquí en Brasil, en un contexto de uno de los desastres socioambientales más grandes del mundo, que es conocido como el desastre de Mariana, y que es provocado por una empresa mineradora con daños socioambientales impresionantes, impactantes, y también con daños en varias comunidades. Entonces, una de las acciones de reparación que se implementó fue iniciar este proceso de mudanza cultural con las escuelas en el trabajo de prevención. Y el objetivo era trabajar con 8 escuelas en 4 municipios. Y la principal dificultad que nosotros tuvimos de iniciar el trabajo con las escuelas fueron los profesores. Porque ellos pensaban que era un trabajo más, que era una carga más, y que no iban a tener tiempo para poder dar la apertura al proyecto. La directora hizo las consultas a los profesores, hubo escuelas que decidieron que simplemente no, y otras dijeron bienvenido. Y ahí se inició un proceso que hoy son 6 años de trabajo. Y quiero señalar de que es fundamental para el avance en la educación la conexión
con las secretarías de educación, con los ministerios de educación, porque ellos son los que tienen que implementar las políticas pedagógicas para que den la apertura y no sea algo voluntario en la escuela, sino una necesidad, un imperativo humanitario de iniciar este proceso de trabajo en la escuela. A 6 años de trabajo hay escuelas que ya incorporaron en su plano pedagógico el programa Escuela Segura. Entonces, ahí está la clave, es decir, tanto de abajo hacia arriba iniciar este proceso como de arriba hacia abajo, es decir, desde las políticas públicas de los entes directamente relacionados con este proceso para que ellos abran e inicien también esta mudanza. Yo creo que ahí está el gran desafío, trabajar y ahí para mí es la clave de la palabra gestión en relación a la palabra reducción. La palabra gestión está involucrada a los entes gestores, a los entes políticos, a los entes que toman las decisiones para que se inicie este trabajo educativo en todos los ámbitos, en el nivel básico, medio, universitario, en todas partes. Mas si no se toman esas medidas, va a ser muy difícil llegar o iniciar este proceso. Muchas gracias, Juan. No me atrevo a resumir ideas tan interesantes, tan lúcidas, soportadas por tanta experiencia. Por lo tanto, daremos 2 minutos a cada panelista para que haga un resumen de lo que quieren resaltar de su punto de vista. No sin antes empezar comentando que, a mi manera de entender, la interacción entre el ser humano y la naturaleza tiene que ser resuelta desde una perspectiva del diálogo, me gustó mucho la palabra, interpersonal. Pero a su vez ese diálogo interpersonal creo que tiene que ser resuelto por un diálogo intrapersonal. Yo sí creo que entender los verdaderos riesgos de cada persona, que cada persona entienda sus verdaderos riesgos, es en realidad la primera línea de respuesta y constituye la piedra angular de la prevención. El sendero que convierte el miedo en acción, emergiendo así ese autoconocimiento como la esencia de la resiliencia. Ese proceso implica no solo tomar conciencia de las propias amenazas, sino también el conocimiento de las propias vulnerabilidades, de la aceptación de las propias limitaciones y la firme preparación para cultivar capacidades de respuesta mejoradas. Yo creo que en el centro mismo de la resiliencia hay una tarea, hay un quehacer filosófico pendiente. No en vano, una de las formas más popularizadas en la actualidad de filosofía, que es la filosofía estoica, que está tan de moda a nivel de gobiernos, empresas y líderes en el mundo, es aquella que forjó al Imperio Romano y que en su núcleo dice: en lo áspero está la verdad, por lo áspero a los astros, o sea, la adversidad y cómo enfrentarla de manera individual. Entonces, sí, un llamamiento a que las personas busquen su propia resiliencia para luego colaborar con quienes están cerca de sí en promover lo mismo que ellos han logrado y todos juntos poder mejorar nuestro diálogo con la naturaleza. Doy los 2 minutos a cada panelista para que resalte las ideas que estime conveniente. Javier, adelante, por favor. No, quizás primero saludar a la labor del voluntariado. Es un trabajo que enriquece mucho y es un trabajo que tiene por propósito reforzar algo que muchas veces no se dice, que es ser humilde y agradecido con la vida. Cuando uno refleja la solidaridad en el trabajo con ese espíritu de voluntariado, no solamente entrega su vida por una acción particular, pero también recibe mucha riqueza en lo personal, en lo individual, en lo espiritual, y aprende a valorar lo que uno tiene. Y cuando es capaz de compartir el voluntariado con organizaciones, yo soy un privilegiado de trabajar en una organización de la cual fui voluntario 17 años de mi vida.
Y entonces yo digo que yo sigo siendo voluntario a pesar de que trabajo en esta organización. Y es porque esta organización lo que dejó es valores muy fuertes en el trabajo del día a día que ahora realizo en la institución. Por ello quiero decir que el voluntariado, cuando hablamos del voluntariado organizado y espontáneo, tiene que estar basado con instituciones con capacidad de acoger y con la responsabilidad de acoger. Cuando hablamos de la juventud, es la responsabilidad institucional de asegurar que la acción humanitaria basada en valores pueda perpetuarse a través de la historia. Y cuando hablamos de educación, hablamos de la responsabilidad que uno tiene de hacer las cosas bien, de la mejor manera, para que la acción humanitaria, voluntaria o de resiliencia se base en criterios de calidad y respeto a las personas. Entonces, quizás concluyo con eso y agradeciéndoles a todos y a todas por la oportunidad que me han dado. Y muchas gracias, Javier, por hacer de tu tiempo y compartirnos toda tu experiencia. Bernardo, unos 2 minutos. Voy a partir con una cita de Einstein. Einstein dice, o dijo, nada se mueve, o sea, nada sucede hasta que algo se mueve. Y la Tierra está en permanente movimiento. Se nos olvida, incluso la soberbia del hombre señala muchas veces que es la Tierra la que está en peligro, sin darse cuenta de que somos nosotros, los seres humanos, que estamos sobre la Tierra, los que estamos en un riesgo inminente. Pero no solamente los fenómenos asociados a situaciones de origen natural, sino también a lo antrópico y aquellos subyacentes, aquellos que incluso con todas las medidas no podemos ser capaces de muchas veces los estados, las organizaciones de poder superarlos. Y me refiero a los problemas asociados a la pobreza, a la falta de acceso. Entonces cuando escucho personas, hay incluso algunas personas letradas, pues, autoridades, entre otros, y actúan y señalan y hacen críticas, por ejemplo, sobre la Agenda 2030 y los 17 ODS, me cuesta comprender en qué mundo viven estas personas, porque obviamente las Naciones Unidas, como se lo digo a mis alumnos, es lo que los estados quieren que sea. Y nosotros somos pequeños, tal vez muy minúsculos, actores dentro de esta comunidad internacional que en diferentes dimensiones, como lo decía Javier y lo dice Raúl, estamos haciendo un aporte para un mundo mejor. Un mundo que va a estar cada vez más interconectado. Hoy día tenemos, lo que más existe hoy día es información. Antiguamente no era tan así. Entonces hoy día hay que tener la capacidad para poder discriminar cuál es la información real, cuál no es real. Y ahí entonces pienso que la única forma de poder generar lo que nosotros buscamos, en el fondo, es generar no ese concepto de solidaridad espontánea, porque eso es algo natural, como lo he señalado aquí. Chile ha dado muestra de esto. Hace poco tiempo atrás terminamos lo que se llama la Teletón. Y se propone, esto ya no sé, ya se me olvidó la cifra, pero más de 40 años, y un programa reconocido internacionalmente para ir justamente en apoyo a aquellas personas donde el Estado no es capaz de llegar muchas veces personas con capacidades distintas. Entonces, por eso muchas veces se reclama que el Estado o no llega o llega tarde. Entonces, estos son los grandes temas que hoy día estamos abordando en diferentes ámbitos. Bueno, y esta organización, voluntaria, voluntaria. Entonces, se propone reunir 40.000 millones de pesos. O sea, tradúzcanlo ustedes, son cientos de miles de millones de dólares y se construye. O sea, Chile es un ejemplo muchas veces en materia de solidaridad, y eso se ha ido regulando también en materia de asistencia humanitaria. Ya no aparecen camiones cargados con mercaderías porque las empresas tratan de hacer publicidad, que estoy haciendo aporte de una camionada con arroz. Entonces se le ha dicho últimamente, no, se necesitan, ¿cómo se llama? Que usted sea capaz de entregar en el lugar donde se necesita lo que las personas necesitan. Y la federación en ese sentido es pionera en esto. O sea, ya no se entrega una tarjeta, un voucher, en donde las personas vayan a satisfacer sus propias necesidades. Entonces, y el corazón de todo esto pasa por la capacitación. Yo insisto en que
el llamado que hacen los organismos internacionales, toda esta iniciativa internacional, particularmente el marco de Sendai, en un horizonte al 2030, es ese. O sea, la academia tiene que tener un rol. Y cuando uno llega con mensajes propositivos, cuando se le entregan las bases del conocimiento en una sociedad de conocimiento que va evolucionando a alta velocidad hoy día, los alumnos, los jóvenes, se motivan y empiezan a crear cosas, empiezan a inventar cosas y se empiezan a involucrar, que es muy distinto a comprometerse. No voy a hacer la analogía que siempre hago en clase, pero involucrar significa ir con todo, con cuerpo, alma, pensamiento y todo adelante. Así que la tarea que hay por delante del voluntariado es hoy día vencer en el ámbito comunal, nacional, regional, y como lo dijo la cumbre de Turquía, la cumbre humanitaria del 2016, uno de los grandes desafíos que hay es el tema relacionado con la cooperación internacional. O sea, y la Nación Unida de la reducción de riesgo está pidiendo permanentemente eso. Los que más pueden, los que más tienen, los que más saben, apoyen al resto. Entonces, sí, con esto cierro, Gabriel. El continente americano, en buena hora, es un continente sudamericano libre de conflictos entre estados. Pero no significa eso que los niveles de criminalidad son altísimos. Entonces estamos enfrentados a otros fenómenos. Y esos fenómenos, los impulsores, los drivers de esas situaciones de crisis que se vienen manifestando cada vez más seguidas, están asociados a esos factores de riesgo subyacentes. Esas cosas que muchas veces no vemos. Y que los terremotos, como digo yo en Chile no vive solamente de terremotos y tsunamis, y de aluviones, no. Es mucho más que eso. Y están todos invitados. No hay nadie que pueda decir que no pueda tener un rol de participación. Y para eso tiene que integrarse a la unidad base de su organización político-administrativa. ¿Dónde está? En la comuna, en la junta de vecinos. Y por eso los principios humanitarios se juntan con los principios que establece la ley. Escalabilidad, apoyo mutuo, prevención. Es ahí. Se está incendiando la casa bajo estos principios? ¿Quién es el primero que debe asistir? El vecino. Pero si espera que llegue bombero, está esperando y a lo mejor se queman las dos casas. Entonces, por lo tanto, yo creo que de ahí parte la esencia de poder comprender el riesgo y desarrollar ideas en estas materias. Disculpa que me haya extendido, Gabriel, pero tú sabes que la pasión a veces me desborda. Gracias. Está bien, Bernardo. Muchas gracias por tu aporte. Juan. Bueno, finalmente, agradecer. Yo creo que este congreso, dentro del proceso, dentro del ciclo de la gestión de riesgo de desastre, está muy bien ubicado en el plano de la prevención. Es decir, todo lo que se está hablando aquí es cómo la gente, como todos, y especialmente el voluntariado, comienza en ese principio de inicio, que es la prevención. Entonces, creo que este espacio ha sido excelente para eso. Yo quisiera solamente terminar con algunas palabras que son clave en este contexto que bien ha hablado Javier y Bernardo, que tiene que ver en el momento que estamos viviendo como humanidad. Y que requiere y exige pasos cada vez más seguros, más preparados. Entonces, yo creo que hay que rescatar que uno de los principios clave en este tema de la acción humanitaria, de la ayuda humanitaria, del voluntariado, es el tema del autocuidado. El autocuidado es el principio clave que el voluntario tiene que considerar a sí mismo. Él no puede transformarse en una víctima en su acción. Y hay muchas historias donde los voluntarios, sin pensar, actúan y se transforman en víctimas de su acción. Entonces, el autocuidado yo creo que es un tema fundamental a reforzar en esta idea de cómo vamos mudando algunas acciones. Y las otras son tres palabras clave que yo creo que trabajamos mucho con las crianzas, que es el tema de la percepción.
El tema de cómo yo percibo las cosas, cómo yo aprendan a percibir mi entorno, ese es el primer paso. El segundo es la prevención, es decir, cómo yo aprendo, cómo yo minimizo ese tema de eso que ya percibí. Y la tercera palabra clave, que tiene que ver mucho con el contexto actual, es preparación. O sea, yo tengo que necesariamente prepararme. Estamos en un ambiente, en un momento, en una historia donde necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados, sin el afán de cometer pánico ni nada de eso, pero tenemos que estar preparados para saber cómo reaccionar, qué hacer en caso de una situación. Más, termino con esto, lo que más enfatizamos a la crianza es lo que usted no tiene que hacer en caso de un trabajo de voluntario. Si usted quiere ayudar, hay cosas que usted tiene que saber qué hacer, pero principalmente hay cosas que usted tiene que saber que no tiene que hacer en ningún momento. Gracias a todos los panelistas por sus valiosísimos aportes y por su tiempo, y gracias a los organizadores por permitirnos este espacio de intercambio. Este panel ha concluido ahora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, Gracias. y a todos los expertos que acompañan en este panel por sus valiosos aportes.